Amén, hermanos. Buenas noches. Good evening, saints. Estamos aquí una vez más para glorificar al Señor. We are here once again to worship the Lord. Le damos gracias por la nueva oportunidad que nos da en este día. We thank Him for the new opportunity that He has given us this day. Como Él dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Like He says, His mercies are new each and every day. Y nuestra adoración y alabanza debe ser nueva cada vez. And también. our worship to Him should be new each and every day. El miércoles pasado ya pasó. Last Wednesday already passed. Ahora estamos aquí. Es nuestro momento de darle gloria. And now we are here, and this is our moment to give Him praise. Número 6. Himno número 6. Te lo amo, oh Dios. Let us sing hymn number 6, Revive Us Again. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amo, Jesús, que en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos, Lord, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo amor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos loar a la gran Trinidad, Es la fuente. que esa fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Amen. Ahora el lugar a nuestra amada pastora Carol Figueroa. And now our beloved pastor, Sister Carol Figueroa. Walk. I was thinking Yo estaba pensando how good God is. lo bueno que Dios es, That, yes, we all have aches, we have pains, we have problems, we have que situations. todos tenemos situaciones, dolores y cosas. But we've been studying about prayer. Hemos estado hablando acerca de la oración And prayer y la oración is, I won't call it our crutch, I will call it our, I'll put it this way, we'll call it our wheelchair. no vamos a decir que la oración es muleta, una muleta, más bien vamos a llamar lo que es nuestra silla de rueda, Because God sits us down porque Dios nos sienta and He carries us through. y entonces Él nos carga a través de He todo. pushes us through our Y problems. Él nos empuja
a través de todos esos problemas. And it's only because we keep praying and keep holding whatever the situation up before the throne of grace. Y todo es porque nosotros seguimos orando, manteniendo todo ante el trono de gracia de Dios, y así Él nos sigue ayudando a nosotros And the mientras nosotros wonderful thing oramos. that I always remember, and I always will remind the congregation of this, Y yo siempre recordaré a la congregación acerca de esto. we are going to have afflictions. Nosotros sí vamos a tener aflicciones And we're going to have sicknesses. y vamos a tener enfermedades. And I was looking at Brother Wilmer and the sisters' children. There's going to be sicknesses with children too. Y yo estaba mirando a los niños de los hermanos Villanueva y viendo los que también van a haber enfermedades en los niños. But that's the world we live in. Pero ese es el mundo en cual nosotros nos vivimos. Just like I was talking to the sister, and I'm completely blank, the back seat, holding her baby. Y, Duh. Laura. My Como own yo- sister's name, Laura, can't remember it. y no podía recordar el nombre de la hermana Laura, y es el mismo nombre de una de mis hermanas, pero yo hablaba con ella. Where do these things come ¿De from? dónde surgen o salen todas estas cosas? We don't expose ourselves nor our children to these things. Nosotros nos exponemos a nosotros mismos, a nuestros hijos, a estas cosas. But it's the world we live in. Pero es el mundo en el cual nosotros vivimos. But we have angels all around Pero us. nosotros tenemos a ángeles alrededor de todos And no nosotros. matter what comes in the midst of all these situations, No importa lo que venga a través de todas estas situaciones. God is with us. Dios está con nosotros. God does Amen. not always heal. Dios no siempre sana, No. ¿no? We got to get to heaven somehow. Tenemos que llegar a hacerlo de una manera u otra. And if we accept that if this is God's will and this is my way to heaven, then Y si amen. nosotros aceptamos eso, que este es mi camino a ir al cielo, entonces lo And God tenemos will que decir carry amén. us through Y that. Dios nos va a cargar a través de todo hasta el fin. As I was going over the third part of this that we spent 3 Wednesday nights on prayer, Y este tema acerca de la oración que nos hemos mantenido en las últimas 3 semanas, y it is mientras yo lo so, pensaba en ello, so important that we keep our contact with amen, God open. es tan importante que nosotros mantengamos ese contacto abierto con Dios. Because Amen. if we don't, then we're just left alone to figure it out ourselves. Yep. Porque si no, nos quedamos solos en tratar de nosotros resolver nuestros problemas sin ninguna ayuda. And I, for one, can say Y yo puedo decir that in the midst of things not being like I want it to be, or normal, or everyday, or happy, or good, yo puedo decir que en medio de las situaciones que no son como yo quisiera que sean, o sean que no están muy buenas, que no son felices, no son lo como uno espera. and you have the same thing. Y usted también se enfrenta a las There's mismas something in situaciones. you. Hay cosas en el mundo de ustedes. But we have the joy of the Lord in our heart. Pero nosotros tenemos el gozo del Señor en nuestros corazones. And that Amen. he makes us happy. Y Él nos contenta, nos hace alegres, nos da contentamiento. And that's what prayer does when we go to the one that Amen. loves us most. Y eso es lo que hace la oración cuando nosotros oramos al que nos ama, lo que nos ama más que nadie más. Prayer, once again, is a form of worship and communicating with our Father. Y la oración es una manera de nosotros comunicarnos con nuestro Padre, como adorarlo y alabarlo. And prayer consists of not only praise, thanksgiving, supplication, but intercession also. Y la oración consiste de nosotros orar nuestras peticiones y alabar, pero también consiste de nosotros hacer intercesiones. And it is a personal conversation with the divine Lord. Y es una conversación personal con nuestro divino o Señor, divino Señor. And we have to be grateful. Y what was that? We have to be grateful. Y nosotros debemos y tenemos que ser agradecidos por causa de esto. Now, tonight we're going to go into a little bit of a negative. Y esta Part noche of prayer. vamos a ir a una parte que negativa acerca de la oración. Not many ministers would like to even mention it. Y no hay muchas cosas que quizás no quisiéramos ni aún mencionar. Sunday school teachers don't want to touch it. Y los maestros de escuela dominical no quieren tocar en este tema. But coming to another point
in our lesson was God refuses to answer some prayers. Y el otro punto en esta serie es Dios rehusando contestar ciertas oraciones. We don't like that. A nosotros no Humanly? nos gusta eso, humanamente no nos gusta. But there are prayers that God will not answer. Pero aún hay oraciones que Dios no va a contestar. And we have the first one in Proverbs 15 and 29. Y la primera oración la tenemos aquí en Proverbios 15:29. The Lord is far from the wicked, Jehová está lejos de los impíos. so God will not hear the prayer of the wicked. Entonces eso quiere decir que Dios no va a escuchar las oraciones de los impíos. But he heareth the prayers of the righteous. Pero Él oye la oración de los justos. God hears sinners Dios escucha esa voz de los pecadores who are repenting. que están arrepintiéndose de sus pecados. But if they think Pero si ellos piensan that they can get away with using God, they are very que wrong. pueden salirse con las suyas en usar a Dios, están muy equivocados. We cannot use God Nosotros no podemos usar a Dios because God knows who we are. porque Dios conoce y sabe quiénes somos. And this is what it's like a negative thought, Y esto es como tener un pensamiento negativo, but that's God's rule. pero esta es la regla de Dios. My blessings, Mis bendiciones, my powers, mis poderes, my strength mis is fuerzas for my children. es para mis hijos. Because if it was not for us and it was for everybody, then why are we serving God? Porque si fuera para todos y no para sus hijos exclusivamente, entonces ¿por qué servimos a Dios? This is one of the things that man does not want to admit. Esto es una de las cosas que el hombre no quiere admitir. God has laws. Dios tiene leyes. He has his own principles Él tiene sus propios principios that he will not que él no go va over or give into. que él no va a romper, él no va a ir en contra de esos principios. So the unrighteous are not heard by God unless they are coming in repentance. Entonces Dios no escucha a los impíos a menos que sea una oración de arrepentimiento de sus pecados. I used a lot of scriptures in here, and then I got down to the bottom of it, and there were so many scriptures I couldn't use them all, so we will use what we Y have. tenemos muchas escrituras aquí y llegamos abajo y hay mucho más y vamos a usar lo que podamos porque no las podemos usar todos en esta noche. John 9 and 31. Juan 9:31. Now we know that God heareth not sinners, Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, but if any man be a worshiper of God, pero si alguno es temeroso de Dios, what a promise. qué promesa. Are you a worshiper of God? Usted adora a Dios, It's a usted teme a checklist here. There's a Dios. checklist here. Aquí hay cajitas para poder escoger. Have you met the first Marcar. criteria? Usted ha llegado y ha logrado obtener el Are you a criterio. worshiper of God? El primer criterio que Is he usted teme a Dios, usted adora a Dios. Is he number one? Él es número uno. You want to obey him above all else? Quiere obedecer a Dios sobre todas otras cosas. Amen. And then there comes a next box to Y check. entonces la próxima cajita para marcar es And doeth his will. y que haces la voluntad de Dios. Doeth his will is not sinning and then repenting, La and sinning voluntad de and Dios repenting, no or doing es- hidden sins. La voluntad de Dios no es que usted está sub y baja, que pecas y te arrepientas y después pecas y después te arrepientes otra vez. But you're doing his will Pero haciendo la perfecta voluntad de with all the Dios. knowledge you have. Con todo el conocimiento que usted posee. Because each one of us possess a different knowledge. Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes niveles Some de are- entendimiento. Some saints are way ahead of me in understanding. Algunos santos están ahí mucho más adelantados concerniente But I al look back and conocimiento there's a de whole Dios, bunch still running. pero hay algunos entonces que todavía están detrás de mí que But están as long as we're tratando doing his de, will, that we know, a ir hacia adelante. Pero mientras nosotros hacemos esa perfecta voluntad de Dios en las cosas que nosotros conocemos, he will hear us. Él nos va a escuchar. Because it says then the next box is him. La Or that próxima- one. Y que Él
a ese oye, él oye a He ese. hears those. There's two requisites there. Hay dos requisitos aquí. You cannot have any other God before him, No puedes tener otros dioses delante de él and you're obeying him to your fullest. y lo estás sirviendo y obedeciéndole a él a lo máximo. I do want to add here, Yo quiero añadir aquí God is merciful. que Dios es misericordioso. And many times, Y muchas veces God in his infinite que mercy, Dios en su infinita misericordia, because he knows that it may help open the understanding or the mind of the person, porque Él sabe que puede ayudar en abrir el entendimiento y el conocimiento de la mente de la persona, God will answer prayers. Dios va a contestar esas oraciones. But most of the prayers that are answered, even for the benefit of a sinner, Pero la mayoría de las oraciones, aún para el beneficio de pecadores, is because a saint has prayed them. es porque un santo de Dios ha orado. That's why it's so expedient for us to pray for our children. Por eso es que es tan importante que nosotros oremos para nuestros hijos. Amen. Our children, they know, Nuestros hijos, ellos saben, but we're responsible to pray. pero nosotros Because somos God will hear us. responsables en orar por ellos porque Dios nos va a escuchar a nosotros. So he will refuse to answer. Y Él va a The rehusar wicked. contestar las oraciones de los impíos. Those who possess the wrong motive in Aquellos prayer. que no tienen el motivo correcto cuando oran. Psalm 66:18. Salmo 66, 18. If I regard iniquity in my heart, Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, the Lord will not hear me. el Señor no me habría escuchado. Thank you. He will not hear those that pray for the wrong motive. Él no va a escuchar a aquellos que tienen, que están orando con el motivo incorrecto. We have, for instance, in Acts, Simon. Por ejemplo, en el libro de los Hechos tenemos a Simón, He wanted the Holy Spirit que él quería el Espíritu Santo to use it para usarlo in the wrong way. en la manera incorrecta. And God knew his understanding. Y Dios sabía el conocimiento que él poseía. And then John 9:31 says, Y entonces Juan 9:31 now we know that dice, God heareth not y sinners. sabemos que Dios no oye I a los already read that one, pecadores, but it's the same one. He will, and is not a worshiper of God, and doeth not his will, he will not hear them. pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Because Porque too many people, even saints, hay demasiados y aún santos de Dios pray with the wrong motive. que oran con el motivo incorrecto. There are some things that God does not want you to pray for. Hay algunas cosas de las cuales Dios no quiere que usted ore al respecto. This is just a question. Esto es simplemente una pregunta ahora. How many of you ¿Cuántos de ustedes have prayed for situations and people han orado por situaciones y personas when God already told you don't pray for them anymore? cuando Dios ya te ha dicho no ores más? Thank you for being honest, both sisters. Gracias, dos hermanas, por ser honestas. Even though God said no, Aun cuando Dios ha dicho no, because when we, let me see if I can get where you live. When we pray cuando nosotros oramos and we have a real communication with y God, tenemos una comunicación verdadera establecida con Dios, we know nosotros sabemos when God talks to us. cuando Dios nos habla. Amen. And I know from personal experience, and if it's never happened to you, Y yo sé por I pray that He experiencia does. Personal, y si no, usted no lo ha Because experimentado, I've heard this from older saints, and thank God it has happened to me, so I know that they were telling the truth. mi deseo es que usted también lo pueda experimentar porque yo lo había ido de hermanos ancianos y entonces yo lo pude experimentar también. I was praying for certain people, Yo estaba orando por ciertas personas, even though they wanted nothing more to do with God, aún sin ellos querer saber más nada de Dios.
They didn't want to hear anything about the church. no querían escuchar nada acerca de la iglesia. And I kept praying for them Y yo seguía orando por ellos. until God said, don't waste your breath. Hasta That's the que bottom Dios line. me dijo, en otras palabras, no sigas usando tu aliento para orar por ellos. Don't pray anymore. No ores más. They've made their decision. Ellos han hecho su decisión. But because I love them so much, Pero porque yo los amo tanto and I want them saved no matter what, y yo los quiero salvo, no importa qué, I want to go over the Holy Spirit. yo quiero ir más allá de lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Sometimes we Algunas veces Sometimes we have to let go. tenemos que simplemente dejarlo ir. And God sees that. Y Dios ve eso. And I believe that out of mercy for me, Y yo pienso que por causa de su misericordia hacia mí, that God will speak to them in a way that I never dreamed He would. que Dios le va a hablar a ellos en maneras que yo nunca me imaginé que Él le Because there podía are some hablar. situations that I have simply had to say, here, God, Porque- the whole package is yours. Porque han habido situaciones en mi vida que yo le he tenido que decir a Dios, mira Señor, el paquete entero te lo dejo. And let go. Y yo simplemente dejarlo ir. Because I was praying for my own motives. Porque yo estaba orando basado en mis propios motivos. And God saw my heart. Y Dios vio mi corazón. God doesn't want us to pray that way. Dios no quiere que nosotros oremos así. God wants us to pray that we want His will no matter whether it crushes our heart. Y Dios quiere que nosotros oremos por su voluntad, aunque rompa nuestros corazones. But you know, when God lifts the burden, Pero cuando Dios levanta, nos quita ese peso, whatever happens, we're happy. lo que pase, lo que vaya a pasar, nosotros estamos contentos con Because eso. we know that God has had His will. Porque and His nosotros way. sabemos que Dios ha llevado a cabo su Our voluntad. actual motives can be actually a hindrance for God to work like He wants Y to work. nuestros motivos a veces pueden ser un destorbo para que Dios obre de la manera We que Él have quiere children- trabajar o obrar. We have children, and this is, and I'm as guilty as the rest. I'm a mama. Y yo soy una mamá y yo soy tan culpable como todos los otros. Nosotros tenemos hijos We pray, y nosotros oramos. and our first prayer is this: Y nuestra primera oración es, protect them and keep them safe, guárdalo y protégelos. that nothing happens to Que them. nada le pasa a ellos. Sometimes things have to happen Algunas veces cosas tienen que pasar to take them way down here para que ellos lleguen hasta so allá that they can come abajo, up. para que entonces Dios lo pueda sacar y But because levantar. God is honoring us, Pero porque Dios nos está honrando a many times nosotros, He's just letting things go and letting things being taken care of, but He was not able to deal with them like He wanted y to. como Él quiere que Él nos That's a escucha, selfish motive, and God sees it. Él ve nuestras oraciones, que nosotros pedimos eso y Dios nos permite que It- esas cosas pasen. Entonces, nada drástico pasa para que ningún acto drástico se tenga que llevar a cabo en el beneficio de ellos. Recently, there's a sister, Y recientemente tenemos una hermana, and she had been praying for years. ella había orado por años, Lord, take them to where you have to take them. Señor, llévalo a donde tú lo tengas que llevar. And God did. Y Dios lo hizo. It was not pretty No, no era nada lindo where God took him to, hasta donde Dios la llevó. where He took him to. Donde lo llevó. It was not pretty. No era nada lindo o bonito. And the mother started crying Y la mamá empezó a llorar and calling me. y llamándome. Not necessarily here, but in No it's a situation. necesariamente aquí, pero esta es una situación que ocurrió. And calling me, y me and I llamaba. said, how you been praying? Y yo estaba orando. That God would take them to where He had to take them so they could get saved. Yo estaba orando para que Dios lo llevara al punto que tenía que llegar para que Dios lo pudiera salvar. And you know when they got to that point Y cuando llegó a ese punto, and they were desperate, y ese hijo o hija estaba desesperado, they turned to God. ellos se viraron y dieron las partes de pecado y se entregaron a Dios. They had to get down there.
tenía que ellos llegar hasta allá abajo. and they will suffer the consequences. Y van a sufrir las consecuencias de sus Because sin acciones, brings consequences. porque el pecado trae consecuencias. And I know right now that in the pews of this congregation, there are those that had to go way down there, suffer the consequence for God to reach them. Y yo sé que hay aquellos en estos, que están sentados en estos bancos que Dios los tuvo que llevar hacia allá abajo y sufrir las consecuencias para que ellos sean salvos hoy. But sometimes God has to make us let go. Y algunas veces Dios tiene que hacernos a nosotros simplemente dejarlo en sus manos. I look at the sister Puente. Miro a la hermana Puente. Yo lo quiero mucho, Amber. I love Amber a lot. Y lo quiero mucho, Tomás también. And I love Tom too. Y es difícil It's difficult for a mother para una madre, to say, Lord, Señor, they're in your hands. para decir, Señor, ellos están en tus manos. Take them where they have to go. Llévalos a donde ellos So tengan that que you can ir. shake the very ground that they walk on. Para que puedas causar que la tierra donde ellos caminan tiemble. That they can see their world is falling down Que without you. que ellos puedan ver que su mundo se está derrumbando hard. sin ti. Es difícil orar así, But it's harder to see them die and go to hell. pero es peor verlos morir en sus pecados So e irse al infierno. even we as God's people Aún nosotros como pueblo de Dios need to watch our motive. tenemos que examinar nuestros motivos. What do we want when we pray for the lost? ¿Qué es lo que queremos cuando oramos por los perdidos? That God will protect them, keep Que them in a little shell, and then come and deal with them, and then they get saved, and they all in that little shell. Que Is Dios that what we los want? guarde, que Dios le ponga un muro alrededor de ellos y que entonces los salve. Some people can't be reached that way. Algunos no pueden ser alcanzados así. Let's just ask the question of yourself. Vamos a preguntar la pregunta acerca de usted mismo. How far down did you have to go before you realized you need God? ¿Cuán profundo usted tuvo que ir a las profundidades del pecado antes que usted se dio cuenta que necesitaba a Dios? Especially Amen. Especialmente when it's backsliders that have been living in the house of God since they could breathe. que cuando son aquellos que se han apartado de Dios y han sido criados en la congregación desde el momento que pudieron respirar y llegaron al punto que entonces se apartaron los caminos de Dios y no querían nada con Dios. We want God to deal. Nosotros queremos que Dios obre. That's the way we can accept the fact of praying. Esta es la manera que nosotros podemos aceptar de orar en esta Lord, my manera. heart doesn't want anything to happen to mine. Mi corazón, Señor, no desea que ningún mal le pase a mis hijos. But Lord, whatever you have to do to reach them, talk to them. Pero Señor, cualquier cosa que usted tiene que hacer para agarrarlo y alcanzarlo para que no se pierdan en el infierno, hazlo, Señor. And you may be crying. Y quizás usted esté I llorando. will cry. Yo voy a llorar. But if we pray that way, then God can reach them. Pero si oramos así, entonces Dios los puede alcanzar. The way we pray reaches the heart of La God. manera que nosotros we're important to oramos God. toca el corazón de Dios y mueve el corazón de Dios porque nosotros somos importantes para Dios. God does not hear those that waver. Dios no escucha a aquellos que están vacilando. No. ¿Sí? ¿Vacilan? Ok. We'll read Hebrews 11:6 because it's a little bit shorter. Hebreos, which one is it? 11:6. 11:6. But without faith, Pero sin fe it is impossible es imposible to please him. agradarle a Dios. For he that cometh to God must believe that he is, Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amen. and that he is a rewarder Y que es galardonador of them that diligently seek de him. los que le buscan. Diligently, Que diligentemente le we buscan. have to seek him.
Nosotros tenemos que estar en not búsqueda a de once in a Dios. while. En inglés dice diligentemente o diligentemente. It's not a once in a while that Y we see no, God. cuando se habla de ser diligente, no es algo de vez en cuando. It's always, consistently. Es siempre, consistentemente, estamos en búsqueda de Dios. When we're awake, when we're busy, when we're got other things in our lives going on, we Cuando- still remember to do and ask for God's will. Cuando estamos ocupados, tenemos tantas cosas que hacer, nosotros siempre nos recordamos que queremos la voluntad de Dios y estamos en búsqueda de ella. And we cannot waver in our faith. Y nosotros no podemos estar dudando en nuestra But fe. without faith, Sin fe es it is imposible. impossible to please Es Him. imposible agradar a Dios. Amén. How often should prayer be offered? ¿Y cuántas veces, how often we should pray? Now, how prayer should be offered. That's the way it should be. said. ¿Cómo es que la oración debe ser ofrecida? Through the Spirit. Por medio del Espíritu Santo. 1 Corinthians 14 and 16. Primera de Corintios 14, 15. What is it then? ¿Qué pues? I will pray with the Spirit. Oraré con el Espíritu, I will pray with understanding also. pero oraré también con el entendimiento. I will sing with the Spirit and I will sing with understanding also. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Praying always with all prayer and all supplication in the Spirit. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. How many pray in the Spirit? ¿Cuántos oran en el Espíritu? Oh, It's rhetorical, or- you can raise your hand, that's fine. In the Spirit No, orando en el Espíritu means something more than just being attentive or paying attention or whatever, but es algo más que simplemente estar prestando atención. but praying in the Spirit Orando en el Espíritu means to me significa para mí that whatever the Spirit wants que lo que el Espíritu Santo quiere is what I want. es lo que yo quiero. Amén. That's in the Spirit. Eso es orar en el Espíritu. Because sometimes I want something, Porque a veces yo quiero algo, but it may not be what God wants. pero quizás no es lo mismo que Dios quiere. Maybe I want something, Quizás yo quiero algo and it's not time for that. y no es tiempo, no es el tiempo oportuno de So parte even de when we Dios. open our mouth, Lord, guide my words. Aun cuando oramos, podemos decir a Dios, Dios guía mis palabras. That's why when we go to a prayer, many times it is good, especially when we have our alone time, Y por eso es muchas veces cuando vamos en oración y tenemos ese tiempo de devoción a solas con Dios, that we just wait. que nosotros esperemos. That's kind of hard to do, especially Es- when we're in a hurry. Especialmente es Gotta go to work, gotta go do this, muy gotta do that. difícil simplemente quedarnos ahí y esperar cuando estamos tan apurados porque tenemos que ir para el trabajo, hacer esto, hacer lo otro. I've been in the car driving by myself, Yo he estado en el carro orando, en el carro sola orando, and I wanted to pray. y yo quería orar, I wanted to start asking and Yo putting quería- my petitions before God, y yo quería poner mis peticiones delante de Dios, but I just couldn't. pero simplemente no podía. I just wanted God to move, so I just Yo- kept driving and concentrating on God. Yo quería simplemente que Dios se mueva en esa situación y entonces Sitting yo no still oré, and waiting. yo simplemente me mantuve tranquila y esperar en Dios, Waiting. esperar en Dios. How many of you ever? Now, this is questions that I don't want to see the answers because. Yo no quiero ver I las don't want you to- respuestas, no quiero ver to las give- manos, ¿ok? But how many of us have Pero- ever ¿Cuántos de nosotros hemos, really wanted to feel the Spirit en verdad hemos querido sentir el Espíritu Santo before we open our mouth? antes de que aún abrimos nuestras bocas? We get on our knees, and the first thing we want to do is, Our dear Heavenly Father, Nos arrodillamos, vamos delante del trono de Dios y lo primero que hacemos es, bendito Pa- Dios, No, Padre no, nuestro, Padre nuestro. que está en los cielos. Sí. I remember there's one sister, and I think she still does it. That when Yes. she would pray in prayer meeting, she had to say the Lord's Prayer before she prayed.
Me recuerdo de una hermana que cada vez que orábamos en el servicio de oración tenía que decir el Padre Nuestro. But how many of us just wait? Pero ¿cuántos de nosotros antes de abrir la boca simplemente esperamos And let God start. y dejar que Dios empiece? Que nos hable. That, I can guarantee Le you puedo garantizar that if you'll take the time que si usted toma el tiempo and do that, y usted hace eso, maybe not in the beginning, quizás no al comienzo, but before long, pero después de un rato, de un tiempo, God can't wait to start talking to you. Dios no va a poder esperar, le va a querer hablarle a We, usted. we've talked about our prayers where we felt the Spirit of God embrace us. We've already Y- talked about those things. Hemos hablado del Espíritu Santo envolvernos mientras We oramos. feel His Spirit, His fellowship, His communion. Sentimos la comunión del Espíritu Santo con nosotros. But when we get down to pray, Y entonces cuando nos arrodillamos, we're going to have to take time tenemos que tomar el tiempo and concentrate y concentrarnos in Him en Él for Him to start ministering to us. para que empiece a ministrarnos a nosotros. Amén. That's when those times are special. Ese es cuando esos tiempos son especiales. Amén. So we pray in the Spirit. We pray with thanksgiving. Oramos en el Espíritu, oramos en Be agradecimiento. careful for nothing. No, where are you reading? Philippians 4:6. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, But in everything, by prayer sino sean conocidas vuestras peticiones and supplication, delante de Dios en With- toda oración with y thanksgiving, ruego con acción de gracias. thanksgiving. Acción de gracias. Quit asking Cese de pedir and give thanks. y dele gracias a Dios. Lord, I don't know how you're doing it, but I know you're talking to my children. Thank you, Lord. Señor, yo no sé cómo lo estás haciendo, pero yo sé que le estás hablando a mis hijos. You're- Gracias, Señor. You're just confirming what the Lord wants to do. Usted está confirmando lo Because que Dios God quiere wants to talk hacer. to souls. Porque Dios te quiere hablar a las He wants almas. to draw all men to Él quiere Himself. atraer a todo hombre a Él. So instead of starting off asking Him, Entonces, en vez de empezar la oración en pedirle a Dios, give Him thanks for what He's already doing. darle gracias a Dios por lo que Él ya está You may haciendo. not see it, Quizás usted no lo vea, but if you have enough faith, you believe that He's already doing it. pero si usted tiene suficiente fe, usted va a saber que ya lo está haciendo. You don't see it. Usted no lo ve, You don't see your reaction in your children. usted no ve esa reacción en sus But they hijos, cannot get away from the Spirit of God. pero ellos no se van a poder escapar del Espíritu So Santo. give God thanks. Y entonces dele gracias a Dios In faith, en fe. we pray with faith. Nosotros oramos con fe. If you don't believe in God, Si usted no cree en Dios you don't believe in what He can do, y no crees en lo que Él puede hacer, then why bother praying? entonces ¿por qué se va a ocupar en orar? You got to have faith. Tienes que tener fe. How else? ¿En qué otra manera? I have so many verses here that I can't use Tengo them all. tantas So escrituras aquí let us go to the part where should prayers be offered. y vamos a ir a la parte donde deben llevarse a cabo nuestras oraciones. In public. En público. Yes. 1 Timothy 2:8. Primera de Timoteo 2:8. In public. En público. I would therefore that men pray everywhere, Quiero lifting up holy hands pues, without wrath and doubting. quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Acts 7:60. Hechos 7, 7 and what? 60. 60. And he knelt down Y él se arrodilló
And when he had thus spoken, Y cuando él hubo hablado, oh, that's the wrong one, Carol. He knelt down and cried with a loud voice, y él se arrodilló y clamó con gran voz, Lord, Señor, lay not these sins at their charge. no le impongas estos pecados o no los culpes de estos pecados. And when he said that, he fell asleep. Y cuando él dijo eso, murió. Who was this? ¿Quién era este? Stephen. Esteban. Stephen. Era Esteban. The stones had fallen. Le habían tirado todas esas piedras. They had mocked him. Lo habían burlado. They had taunted him for what he believed. Y le habían hecho escarnio por... ¿Escarnio? Sí, sí. Se le habían burlado por en lo que él creía. And yet he prayed. Aún oró. He prayed because he Él was oró praying, porque él estaba orando because he cried out with a loud voice. y clamó en gran voz. And this that he says next, he's Yeah. not telling the ones that are there. Y esto es lo que él dice ahora, en lo que siguen. Él no le está diciendo esto a los que están He's telling presentes. this to the Lord. Él se lo está diciendo al Señor. Lay not this sin at their charge. No le inculpa a ellos este pecado. What great love and compassion he had for souls. Qué amor y qué compasión él tenía para estas In almas. death. En muerte, aún en su muerte, causado And por ellos, publicly. públicamente. There are many other examples that we could go to, but we won't go to them. Hay muchos otros ejemplos de los cuales podríamos usar, pero no vamos a ir a ellos. We are also exhorted to pray in secret. Estamos también exhortados que oremos en secreto. When thou prayest, Cuando ores, enter into your closet. entra en tu cuarto. In English, it says closet. En inglés dice closet. And as a child, and Sister Ivy, you can relate, we thought that was the place we were supposed to go and hide from everybody, Y the la hermana closet. Ivy puede testificar, atestar esto, en que cuando éramos niños también? pensábamos que teníamos que entrar en un closet literal para orar. And I don't like dark, small places. Y a mí no me I gustan have a esos phobia. lugares oscuros y pequeños, ¿no? So the closet for me was not a good place to go. Entonces, ir a ese closet, ¿es closet a Spanish word? No me gustaba entrar al closet para orar. But go into a place that is your own. Pero lo que significa eso, que usted puede ir a un lugar donde no lo van a disturbar, usted puede concentrarse y estar a solas con Dios, And nobody's going to bother you. que nadie te va a molestar Nobody's going to talk to you. y nadie te va a hablar. You're shutting out the world, in other words. Y usted está poniendo el mundo allá afuera, no quiere que te Because moleste. it says next, shut the door. And this could be next to you when you pray? No. No. Y esto no debe estar al lado de uno cuando esté It orando. actually should be off Debe estar apagado para que no te moleste. or in another room. O en otro cuarto, like when you called me. Okay. And when thou hast shut the door, Y cuando pray has cerrado la puerta, le pones la llave to your Father y oren which is in secret. a su Padre que está en secreto. Because we got a lot of secrets to share with God. Porque nosotros tenemos muchos secretos que queremos compartir con nuestro Padre Celestial. There's a lot of private things Hay muchas cosas privadas that only my God can know. que solamente yo y mi Dios sabemos. Amén. And the Father which seeth Y el Padre que te ve in secret. en secreto, When he sees those hidden places that Cuando- you're opening up to him, que cuando Él ve esos lugares que están en secreto y usted se lo abre a Él, he will honor that. Él va a honrar eso. Amén. You know, I think that God really appreciates when we become very vulnerable. Y yo creo lo creo que Dios aprecia mucho cuando nosotros nos volvemos muy vulnerables delante de Dios. Time for prayers. ¿Cuándo es que debemos orar? ¿Cuándo es el tiempo que debemos orar?
In all honesty, the bottom line is there's no time in Y particular. honestamente no hay ninguna hora específicamente para nosotros orar. We have the freedom as God's people Tenemos la libertad como el pueblo de Dios to call out to Him at any time. en orarle a Él a cualquier momento, cualquier tiempo. When telephone wasn't as popular as it is today, Cuando los teléfonos no eran tan popular como son hoy, they used to use that example that we have a direct telephone line to God. usábamos ese ejemplo que teníamos una línea directa a Dios, nunca Well, we ocupado. still have a straight line to God. Y todavía tenemos esa línea directa a Dios. Ah. And it's not a party Y line. no es una línea de fiesta o un party No, Miguel. line. No fiesta, No, era una fiesta. línea. Una línea con varias. Exacto. Ivy, please stop. Es una línea con varias personas. En el tiempo de antes, de los años 50 y los 40, usted agarraba el teléfono y había alguien hablando ahí, ya hablando, porque estaban usando la misma línea, eran varios. Varios. Y entonces era muy difícil tener una conversación con alguien privada porque todo el mundo te podía escuchar. No de fiesta. No era una fiesta, era lo contrario. Era una fiesta la chisme, pero Yeah, so the party line is just que party significa que hay un grupo de gente, de ¿no? personas. De personas. Pero the line to God, La línea a Dios, and it's funny now that we're in the age we're living with data. y ahora en los tiempos digitales que estamos viviendo, And you think about that our line is God. y pensamos entonces en esa manera digital, ¿no? Que todo está subiendo a Dios. But it's just my line. It's what? My line. Pero no es así tanto como que es simplemente mi línea directa a Dios. My line. Mi línea. I have access. Yo tengo acceso. And I don't need you listening. Y yo no necesito que usted me esté escuchando en la línea de fiesta. And honestly, when I pray, y honestamente cuando yo oro, I don't want my husband listening. yo no quiero que mi esposo me esté escuchando lo que yo oro. You say, well, I have nothing to hide. Ah, pero yo no tengo nada que esconder. Sorry about that. Bueno, lo siento mucho. I could call some married people's names and ask you the same question that I'm going to be vulnerable and tell you. Yo le puedo preguntar a aquellos que están casados y preguntarle, ¿ustedes quieren que su esposo o esposa lo escuche cuando están orando a Dios? But there are times No. in my married life that I've had to say, Lord, Y a veces en mi vida matrimonial que yo le he tenido que decir al Señor, Señor, help me to love him right today. ayúdame a amarlo a Él correctamente hoy. Thank you, brother, for the amen. He's never been married. What did you say? Thank you for the amen from the Oh. brother, and he's never been married. Y gracias por el amén de parte de aquellos que nunca estaban casados. No, he said amen. I thank you for that one. He's never been married. Okay. El que dijo amén que no ha estado casado y dijo amén. But there are times that there are. Yo El sé. hermano Dalvis, hermano Lázaro, las dos están sonrisas. Ellos saben. And those of you who are married, you know, Sister Dalvis and Brother Your Lázaro, patience. la Your tentación, patience. su paciencia. Things that need to be resolved are not done. Cosas que tienen que que tienen que hacerse And we are human. y no se han hecho y somos humanos. So we need God to give us more love for our companion Y that day. necesitamos pedir a Dios que nos dé más amor para nuestro compañero o But compañera. I don't want to pray that next to my husband. Yo no quiero estar orando eso al lado de mi esposo o First of all, esposa. he might go past that whole day thinking, what have I done? What have I done? Sí, porque si hago eso va a estar pensando que fue lo que yo hice, que ella está orando así. Yo no quiero hacer una prueba a mi esposo o a mi When maybe the esposa. problem wasn't even him, maybe it was me. Y quizás el problema ni aún era tu compañero. So- Puede ser que sea usted. We needed to be alone. El punto es que tenemos que estar a solas. Yes, Sí. I am full agreement, Yo estoy en acuerdo, especially in the younger couples, especialmente en las parejas más jóvenes, that every 2 or 3 days they need to pray together. Que Holding deben- hands, praying together. que deben orar juntos, no todos los días, Holding hands. que estén guantados de manos y orar juntos. Not like,
No así que No, es así no, cuando uno no. ora The junto. Spirit of God will break down all that. El Espíritu Santo va a derrumbar Try it todo sometime, eso. you'll see. Traten eso de vez en cuando para que vean. But we need to be alone with God. Pero tenemos que, aparte de eso, estar a solas con Dios. Prayer is sweet, La oración es dulce. Dulce oración. Pero we need to know when and how to use what we have to Tenemos que- reach God in the way that we need to. tenemos que saber cuándo y cómo usar lo que nosotros tenemos para poder alcanzar el trono de Dios. So we pray at any time, Oramos, no importa qué tiempo en el día sea, but the Bible says, pero la Biblia nos enseña, we're going to read these quickly. y vamos a leer esto It says, rápidamente, daily in the morning, que nosotros diariamente por la mañana, my voice shall hear that I hear in the morning, O Lord. my voice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo And delante in de the ti. morning I will direct my prayers unto thee and will look up. That was Psalms De- 5 which and 3. is, where do you see that? Psalms 5 and 3. Okay, well, I would need to find it. Sí. Entonces dice que 5 and 3, no, I don't have it. Oh, it's up there. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Twice daily. 2 veces al día. Psalms 81 and 1. 88 Salmo and 1. 88:1. O Lord God of my salvation, I have cried day and night. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. 3 times a day. 3 veces al día. Daniel, Daniel. in the that was in the lion's den, he opened his windows Él, to the chamber towards Jerusalem 3 times Y a day. él abrió su ventana y oraba hacia Jerusalén 3 veces al día. All night. Toda la noche. And it came to pass in those days that he went to the mountain, Christ himself, and prayed all night. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pray without ceasing. Orar sin cesar. Always. You say, how on earth can that be done and still be able to hold down a job and raise kids? ¿Cómo es que uno puede orar sin cesar y criar hijos, trabajar si estás orando siempre? It took me a while to figure that one out. Y me tomó un poco de tiempo a yo poder entender lo que Pray significaba without esto. ceasing Orar means sin that you're cesar, always in the state of being able to reach out to God. que significa que siempre estamos en el estado, en la condición que podemos ir a Dios en oración, en que cualquier That instante. nothing in our life or anything that we're doing would be a hindrance for God to look down and Que hear no us haya and see us. nada en nuestras vidas que sea de tropiezo para nosotros poder clamar a Dios en cualquier instante. Prayer is commanded. Y la oración es un mandato de parte de Dios. Ask and it shall be given unto you. Pedir y se os dará. Knock and you shall find. Buscar y hallaréis. Ask. Llamar There are promises y se os abrirá. there are many, many promises for Hay those who pray. muchas promesas. Psalms Salmos 37, 4 and 5. 37, 4 y 5. That's our last verse. Deleítate a sí mismo en Jehová. Delight thyself also in the Lord, Deleítate a sí mismo en Jehová. and he shall give you the desires Y, of your heart. y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Delight yourself. Deleítate. He still sees your heart. Él ve su corazón. You don't even have to say it. Usted ni aún lo tiene que decir. He already knows it. Él ya lo sabe. He knows the desires. Él sabe y conoce los deseos de su corazón. That's why I said what I said about when we pray for our children. Por eso es lo que yo dije cuando dije de orar por nuestros hijos. Because God knows Porque Dios es more el que than sabe. we can ever say how much we love our children and want Él, to see them y, saved. y nosotros nunca podemos amarlos a ellos tanto como Dios los ama. Amén. And he knows that desire. Y Él sabe el deseo que nosotros tenemos acerca de ellos. But he doesn't want us to live for just that. Pero Él no quiere que nosotros vivamos solamente para eso. Sad to say that many men and women of God have died and gone to heaven. Tristemente ha habido muchos hombres y mujeres de Dios que han muerto, han ido al cielo And never have seen their children saved. y nunca vieron a sus hijos ser salvos. But they did what they had to do. Pero ellos hicieron lo que ellos tenían que They hacer. prayed and left them in God's hands. Y nosotros oramos y tenemos que dejarlos ahí en las manos de Dios. So Amén. prayer La oración is a big subject. es un tema grande. And I believe that we have conscientiously and subconsciously learned a lot
and been reminded of a lot. Y yo creo que nosotros hemos sido conscientemente y inconscientemente, hemos aprendido bastante y también hemos sido refrescados en nuestra memoria acerca de la And we have oración. been challenged Y hemos sido retados. to change our prayers. Retados de cambiar la manera que nos Don't oramos. fall in a rut. No caigan en una rutina. Prayer is open to anything that we need God for. Y la oración está abierta delante de Dios por cualquier cosa que nosotros necesitamos de parte de Él. I was talking to a sister just before service. Yo estaba hablando con una hermana antes del servicio. God even knows when we need to cry. Dios aún sabe cuando nosotros necesitamos echar lágrimas o llorar. Get out on our knees and all we do is cry. Nos arrodillamos y todo lo que hacemos es llorar. God understands that. Dios entiende eso. God understands the language of the heart trying to reach Him, Y whatever it is. Dios entiende el lenguaje de esa oración cuando uno simplemente todo lo que puede hacer es llorar. So as we stand, Mientras nos ponemos de pie.